Entonces yo también quiero mostrar mi pantalla. Sí. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por honor. Salve, salve, provincia querida, de la patria brillante esplendor. Ofrecemos de toda la vida, cuando se ha de luchar por honor. Bien, buenas tardes, estimados amigos. Un cordial saludo a todas las personas que se conectan a este importante programa semanal que se transmite acá desde la provincia del Oro, en el Ecuador. Hoy estamos haciendo una transmisión especial. Son las 2 de la tarde justamente en Países Bajos. En Europa son exactamente las 9 de la noche. Allá, y por una cortesía que nos brinda esta noche el conferencista, realmente nos va a permitir hacer un tema muy interesante de educación a la comunidad, porque este es el objetivo del programa, educar a la comunidad, y justamente en estos momentos cuando el cambio climático es una amenaza general, y para eso debemos prepararnos. Yo creo que este es un tema que la comunidad lo va a poder, digamos, darle el verdadero valor que significa poder hacer esta transmisión en vivo con gente que es muy entendida en la materia. Hoy vamos a hablar justamente, educar a la población cómo lidiar con los efectos climáticos. Y hoy nos acompaña también el ingeniero holandés Hein Smink, es un especialista en sensores, justamente para dialogar un poco la temática y poder hablar sobre algunos temas de sensores para que si están dedicados a medir estaciones meteorológicas de lluvia, de presión de aire, clima, es decir, lo que necesitamos para saber cómo enfrentar estos cambios climáticos que cada día se aproximan acá en nuestras comunidades, acá en las costas del Océano Pacífico. Hoy también nos acompaña el doctor Leandro Rodríguez Valverde. Él es el director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, a quien le damos las gracias por haber hecho este contacto y permitirnos hacer esta conferencia muy interesante con gente muy valiosa. Le damos la oportunidad al doctor Leandro Rodríguez para que nos acompañe en esta primera intervención de nuestro programa. Sean ustedes bienvenidos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, ingeniero Félix, por la invitación a este tan importante programa, porque no solamente es un programa técnico, sino también es un programa social, que me parece muy importante. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es el ingeniero Henk Smink. Él es ingeniero civil, ¿no? Él ha trabajado muchos años con el desarrollo de tecnología, básicamente, como usted lo ha mencionado, sensores. Nos une una gran amistad
Actualmente él es miembro de una institución Network en Países Bajos o Holanda. Es un consultor en la adaptación al cambio climático, ¿no? Su currículo es muy amplio, él habla muchos idiomas, aproximadamente 6 idiomas él habla, y me une una gran amistad a Henk porque justamente él es esposo de una paisana mía, de una compatriota, Yuri, que es su esposa. Nos conocimos hace más de 10 años pues, en una celebración de reencuentro en nuestra tierra. Y de esa época hemos tenido siempre mucho contacto. Hemos tenido algunos planes, incluso tenemos un convenio, un memorando de entendimiento firmado con el Centro Regional de Sismología para América del Sur. Bueno, teníamos planes y que la pandemia lamentablemente truncó muchas de esas ideas que ya estábamos impulsando. Bueno, yo quisiera dejar la palabra, sin más preámbulos, al ingeniero Henk y agradecerle también por esta amabilidad que ha tenido en aceptar esta invitación y por la presentación que va a dar. También pienso yo que ahora que las cosas ya se han normalizado, podemos nuevamente retomar nuestra colaboración y nuestras ideas, incluso ya no solamente con Perú, sino también con Ecuador, para poder lograr lo que de alguna forma conversamos hace algunos años. Bienvenido, Henk, y te dejo el micrófono para que puedas iniciar tu presentación. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo he hecho una presentación de unas 20 páginas y esa ahorita le quiero mostrar la presentación. Ya, a ver. Muy bien. A ver, tengo que buscar dónde estará. Screen sharing Zoom, entonces ahora voy a mi presentación. A ver. Ya viene. El tema es sensibilizar a los niños sobre el clima. Tiene unos 20 páginas, durará unos 20 minutos. Y voy a hablar primero de la importancia que los niños tienen más conocimiento sobre el clima. Y para captar a los niños, ¿en qué lugares se podría capacitar a los niños? Después voy a hablar de los aspectos del clima y voy a dar una introducción de sensores. Después hablaré de estaciones meteorológicas, estaciones sismográficas, funcionamiento de estas estaciones y al fin cómo sensibilizar los niños sobre el clima. Y para terminar, he hecho una planificación cómo se podría establecer el programa EduClima en Ecuador. Si no me entiendo algo, interrumpen nomás, como mi castellano está no tan bueno, pero entonces, si hay preguntas, pregunten nomás. En primer lugar, quiero mostrar lo que ha dicho el señor Guterres, que es el jefe máximo de las Naciones Unidas. Él ha mandado una carta. A ver, léela tranquilo. Permítame leerlo, Henk. Ya. Desearía poder estar contigo mientras abres esta carta en el año 2100. Mi mente está inundada de curiosidad sobre tu vida, tus esperanzas y sueños, y qué tipo de mundo hay más allá de tu ventana. Pero debo confesar que estoy fijo en una pregunta.
¿Abrirá esta carta con un espíritu de felicidad y gratitud o con decepción y enojo hacia mi generación? Mientras les escribo, en 2023, la humanidad está perdiendo la lucha de nuestras vidas, la batalla contra la agitación climática que amenaza a nuestro planeta. Estás a décadas de nacer, pero ya se escuchó. Estás a décadas de nacer, pero ya te escucho. La pregunta central tuya y de toda la humanidad me persigue y me motiva. ¿Qué hiciste para salvar nuestro planeta y nuestro futuro cuando tuviste la oportunidad? No cejará en asegurarme de que mi generación responda a esta llamada esencial. Defenderé la acción climática, justicia climática y el mundo mejor, más pacífico y sostenible que usted y todas las generaciones merecen. Gutiérrez, Secretario General de las Naciones Unidas. Entonces, me parece un mensaje muy interesante y del máximo director de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, yo quiero hablar cómo podríamos educar a los niños sobre el clima. En primer lugar, ¿dónde se podría educar? Se podría educar en la casa, en su casa, o entre sus amigos, o en las redes sociales, o en su escuela primaria, o en su escuela secundaria. Y en el clima hemos pensado que la escuela primaria es lo más apropiado. Y le voy a explicar por qué. Los niños llegan muchas veces a pie a su escuela primaria. Si van a la escuela secundaria, muchas veces ya está más lejos, tiene que ir con transporte. Pero si llega a pie a la escuela primaria, quiere decir que vive cerca de su escuela primaria. Los datos que vamos a captar con sistemas sensores en su escuela primaria también es relevante por su casa, como vive cerca. En la casa de la escuela primaria, los datos son muchas veces menos relevantes, como a veces viven sumamente lejos de su escuela. Por eso, yo digo, para educar será lo más conveniente por su escuela primaria. ¿Y de qué se va a explicar a los niños? Primero, vamos a explicar en este programa los parámetros que describe el tiempo atmosférico. Y acá he mencionado 6, podría hablar un poco más. Y después hablaremos de los parámetros que describe un sismo. Y estos parámetros, ese se va a medir utilizando sensores. Artefacto que capta datos y le manda a una computadora. Y hay muchos tipos de sensores. Acá una lista de sensores. Pero lo que es más interesante, en la última regla, la cantidad de los sensores conectados al Internet ahora es más de 15.000 millones de unidades. Y en 10 años va a llegar casi al doble. Acá en 10 años vamos a tener casi 30.000 millones de sistemas de sensores conectados al Internet. Los sensores en ese momento están en muchos lugares. Yo tengo mi teléfono, en mi teléfono hay como 7 o 8 sensores y esos sensores mandan datos al Internet. En mi casa tengo como más de 50 sensores. No solamente yo, ustedes también. En todas las máquinas eléctricas en su casa, refrigerador, máquina a lavar, todo tiene sensores. Pero muchos de esos sensores no están conectados al Internet. Pero en el futuro parece que muchos de esos sensores también se van a conectar al Internet. Y el sensor, bueno, cuando hablando con los niños, siempre para que les capte un poco mejor cuál es el sensor, yo les hago la pregunta, la humanidad, el hombre, ¿con qué estamos mirando? Y los niños me contestan con los ojos. Y yo le digo, pero yo quiero una contestación completa.
¿Con qué estamos mirando? Y él sigue diciendo con los ojos. Y yo voy a decir, es la mitad. El ojo sabe que estás mirando un vaso. El ojo sabe que estás mirando una computadora. El ojo sabe que estás mirando a tu amigo. No, el ojo no tiene ninguna inteligencia. El ojo capta datos, le manda al cerebro y el cerebro produce información en base de lo que el ojo ha captado. También hay gente ciega que no es ciego por sus ojos, pero ciego por en su cerebro esta parte no funciona bien. Entonces, el sensor en sí, solamente el sensor no sirve para mucho, se necesita el sensor con una computadora. Y todos los sensores ahora que están conectados al internet tienen su computadora. ¿Ya? Entonces, tremenda cantidad de sensores de la Internet de las cosas, de sensores que están conectados al Internet. ¿Ya? En las estaciones meteorológicas se utilizan los sensores en dos tipos de estaciones. La estación meteorológica profesional y la estación meteorológica personal. La estación meteorológica personal, cualquier persona la puede tener en su casa. O un campesino la puede tener en su chacra. Acá a la izquierda, la estación profesional, la estación meteorológica profesional, que son bien costosos y bien avanzados. Y acá a la derecha, la estación personal, Personal Weather Station, PWS. Más simple, menos complicado, pero también los datos son un poco menos exactos que los datos de las estaciones meteorológicas. Henk, disculpa, pero esa estación personal también capta toda la información que capta la estación profesional, ¿o no? Tiene la misma cantidad de sensores, entonces capta todos los mismos datos que el profesional capta. Y el más importante es la lluvia, la humedad, viento y temperatura. Estas cosas, entonces, captan las dos estaciones. ¿Ya? Ahora, en Ecuador hay 17 estaciones meteorológicas profesionales del INAMI. Son 17 que están por toda parte del país. Y ahora, ¿cuántas estaciones personales, Personal Weather Stations, habrá en Ecuador? Hay 19 estaciones Personal Weather Stations en Ecuador. 19 gente particular tiene su estación meteorológica. Lo que en realidad no es tanto como en todo el mundo hay más de 200.000 estaciones meteorológicas personales, Personal Weather Station. Y lo que se ve más en Estados Unidos y más en Europa, después Japón, Nueva Zelanda, pero en América Latina son pocos, ¿no? Todas esas 200.000 Personal Weather Stations mandan sus datos a un sistema y en ese sistema se juntan los datos y se interpretan y se dan pronósticos. Entonces, pero imagínense que son 200.000. Ahora las estaciones sísmicas, también dos tipos, profesional y personal. El profesional que tiene el INAMI y el personal que tiene
que es más conocido, es ese sistema que el Raspberry Shake. A la izquierda, un sistema profesional, a la derecha, un sistema personal, lo que tiene el señor en sus manos. Y ese señor es una de la gente que la ha inventado, ese sistema, ha hecho una presentación en un simposio en Quito hace 3 años. De repente, la gente que nos sigue, de repente han estado también en este simposio. Y entonces, ese se llama el Raspberry Shake. Y hay un programa francés que ha puesto una sesión sismográfica en una escuela. En la escuela, en el colegio La Condamine de Quito. Ahí está instalado una estación sismográfica. Será interesante de saber su experiencia. Desde 2008 está en esta escuela. Yo he buscado su sitio web de la escuela y ahí también sigue hablando de su estación sismográfica. Entonces, parece que todavía funciona. ¿Cuánto de este Raspberry Shakes hay en el mundo? Son más de 2.100 en todo el mundo de este Raspberry Shakes. Entonces hay más de 2.100 personas que tienen este sistema en su casa o en su terreno. Y ahí también se ve, muchos de estos están en Europa y en Estados Unidos, y no tanto en América Latina. Este Raspberry Shake viene en diferentes modelos. El modelo 1D, 2D, 3D y 4D. Cada modelo tiene su precio y el 4D el más avanzado y el más costoso. En Ecuador he encontrado 11 Raspberry Shakes. Entonces hay 11 particulares, gente que tiene un Raspberry Shake en su casa o en su oficina o en su terreno. En estos lugares están. Y la mayoría son de la primera 1D, más barato, más simple. Hay una que es 3D, que es más avanzada. Ya, son 11 en Ecuador. La cosa de los temblores y los sismos es diferente a los datos meteorológicos. La temperatura siempre se mira, pero los temblores y los sismos solamente se mira cuando ocurre. Y hay sistemas que muestran cuántos temblores hay por hora. En este datos son los datos de ayer. Se ve en una hora hay como más de 10, 15 sismos por todo el mundo, ¿no? Y hay sismos, y son sismos que con su magnitud más de 1. Pero hay una que había a las 16:04 en Alaska que tenía 2005. Ahora, la pregunta que me ha hecho, ¿cómo podríamos sensibilizar los niños sobre el clima? Y yo sugiero que debemos instalar una estación sísmica, un Raspberry Shake, y una estación meteorológica, Personal Weather Station, en su escuela primaria. Enseñar a los alumnos cómo funcionan los sensores. Enseñar a los alumnos cómo funcionan las estaciones. Utiliza los datos captados en sus lecciones de matemática y estimular la intercambio de sus experiencias con alumnos de otras escuelas. En esta forma, si logramos de aplicar esto en escuelas primarias en Ecuador, ahí habrá más y más niños
que tienen más interés en el clima y en el cambio climático y en los sismos. Y para llegar a este, he hecho para una planificación general, como podría ser el programa EduClima en Ecuador. En su primera fase es el producto mínimo viable. Se hace prototipo de servicio de los dos que se quiere lanzar con las funciones mínimas que permite presentar a los socios potenciales comprobar su interés por el mismo. Entonces, primero un prototipo. Y con este prototipo se va a hablar en el Ministerio de Educación, en el INAMI, en la Fundación Ecociencia y en otros partidos que tienen interés en este asunto. Y cuando hay mucho ánimo, ya se pasa a la siguiente fase, que se llama el Product Market Fit. Ahí se desarrolla el servicio y se identifica más la oportunidad en el mercado, cuántas escuelas podría tener interés y posibilidades de participar, y se desarrolla el servicio que satisfica las necesidades de este mercado. Y cuando ahí está bien desarrollado el servicio, ahí se va a optimizar en la tercera fase y de tal forma que se pueda aplicarse fácilmente a muchas escuelas primarias. Un aspecto interesante y importante es que se necesita plata, se necesita fondos. Ahora, para cosas relacionadas al cambio climático, hay varias maneras de encontrar fondos. Hay muchos programas internacionales que quieren estimular y quieren invertir en asuntos relacionados al cambio climático. Entonces, también será, me imagino, en la primera fase, también será necesario de identificar de dónde se podría conseguir los fondos. Bueno, es la planificación. Yo tengo un pequeño, es el último de mi presentación. Yo tengo una pequeña película, ¿le puedo mostrar? Adelante, Henk. Solamente que en el momento de compartir has puesto de repente compartir sonido para que se escuche. ¿Es con sonido? Es con sonido, sí. Si no se escucha sonido, yo te aviso para que puedas volver a... Sales del compartimiento, vuelves a entrar y ahí activas el sonido, ¿ok? A ver. A ver, ¿se escucha sonido? No. No se escucha, Henk. Deja de compartir en este momento para el video, por favor. Deja de compartir y vuelves a compartir. Yo te indico dónde tienes que activar el sonido. Compartir en Zoom, ¿no? Sí, deja de compartir. ¿Ya? No, ahí no es. Tiene que ser arriba. Stop share. Exacto, exacto. Muy bien. Ahora en el momento pon otra vez share Screen. screen. En la parte de abajo dice, hay un icono, en la parte de abajo hay un cuadradito donde dice, Share songs. exacto, listo. Comparte. To share your computer audio, please install the Zoom audio.
de repente más conveniente que tú busques en YouTube Educlima. Como a mí me pide de instalar un programa. Sí, aparentemente no comparte el sonido. Ya. Tú puedes probar de tu lado en YouTube. A ver, un momento. A ver, un momento. Voy a salir, voy a entrar a YouTube. ¿A qué dirección entro? Buscando Educlima. Ok, Educlima. Educlima. Proyecto Educlima, inglés 2 minutos. ¿Eso está bien? No, Aparece, otra. aparece tu foto ahí. No, otra. A ver, un momentito. ¿Puedes dejar de compartir? Yo voy a compartir. No, pero eso no es el correcto. Hay otra de Educlima. Claro, yo voy a compartir para que tú me digas cuál es el correcto, ¿correcto? Deja Ya. de compartir, por favor. Stop share, stop share. Ok. Ahora voy a compartir yo. Compartir sonido, compartir. ¿Esto? Más abajo. Más abajo. Esta que ¿Esto? había. No, más arriba. De 3 minutos 14. Esto, perfecto. Ahí lo comparto. Los efectos del cambio climático son cada vez más visibles. El Perú, por su ubicación geográfica, es un país vulnerable a estos impactos. En este contexto, para el agricultor, el futuro es un desafío, teniendo en cuenta que depende directamente de los recursos naturales. Lleva sobre sus hombros la exigencia de producir en mayor cantidad y además deben de afrontar la adaptación al cambio climático. A ver, ¿quién más quiere comentar sobre el maíz? ¿Quién me da una respuesta? ¿Cómo afectaría el clima en el maíz, en el choque? La humedad es el agua, ¿no? Las plantas se alimentan del agua. Y si no llueve, si hay mucha calor, las plantas no crecen bien, ¿no? Muy bien, chicos. A través del programa Educlima, se busca que los estudiantes de las zonas rurales del nivel primario tengan más conocimiento sobre el clima, entiendan los efectos del cambio climático y desarrollen su capacidad adaptativa. Para ello, se instalará una estación climatológica de bajo costo en cada escuela, la cual permitirá la lectura de los datos relevantes del clima. La información que se registre formará un historial que les permitirá un mayor entendimiento de los cambios y la toma de mejores decisiones para sus campos. 3 milímetros, ya 6, 3 milímetros, 9, ya 12 milímetros de lluvia. Después ahí se va el agua. ¿Ves? Se llena nomás y cuando esté lleno, baja. ¡Yup! Así nada más milímetros de lluvia. 23.5 grados de temperatura. Está acá en la pantalla. Esta estación se alimenta de energía solar y a través de una pantalla los niños podrán leer las mediciones. La proyección de Educlima comprende inicialmente la instalación de estas estaciones en 25 colegios de la cuenca del río Santa en Ancash. En la fase 2 se espera cubrir 100 escuelas y en la fase final en 500 escuelas del país. De esta manera, los niños interactuarán, observarán las variaciones y mejorarán su capacidad de adaptación a los cambios.
Bueno, si hay preguntas, a ver, ¿qué me dice? En el Ecuador, en nuestro país, es una zona eminentemente agrícola. Tiene zona costera, tiene zona de cordilleras, y hay serios problemas cuando el agua deja de caer, cuando hay la sequía que le llamamos. Y esa sequía acá realmente fue un problema hace unos 50 años atrás, que provocó el éxodo de mucha gente que salió de su provincia y se dispersó en todo el Ecuador, ¿no? Producto de una sequía. El efecto climático entre sus variedades está produciendo precipitaciones elevadas en lo que se viene, o nuevamente sequías. Entonces, la idea de pensar que parte de nuestras zonas van a ser afectadas por el cambio climático es una realidad en camino. Entonces, ¿qué hacer desde las instituciones públicas, educativas? Lo que usted planteó, que cada escuela debería tener sus equipos, sensores, me parece muy ideal. Y ese trabajo hay que realizarlo desde estas plataformas de trabajo hacia el sector educativo, para que se puedan implementar, y allí en territorio, en el mismo lugar de la escuela, los alumnos puedan estar en cercanía con estos equipos para poder discutir los temas ahí en el aula como un elemento más de formación, ¿no es cierto? Entonces, sobre ese tema, ingeniero Ken, o sea, ¿cuáles serían sus recomendaciones, su trabajo que usted ha realizado? Porque usted es una persona que maneja mucho el tema. ¿Qué hacer? Bueno, hay que hacer un plan para hacer la primera fase, desarrollar un prototipo, y para eso hay que buscar socios que el Ministerio de Educación tendrá que entrar, el Servicio Meteorológico de Ecuador tiene que entrar, y otras instituciones, y hay que hablar sobre la idea de todo esto y a ver si ellos podrían firmar una carta de intención de desarrollar este programa. Si hay algo en papel, un compromiso escrito, firmado por los directores, entonces me parece será el primer paso, que hay la intención, y el Ministerio de Educación, otros ministerios, tienen la intención de contribuir y de participar en este programa. Y habrá más cartas de más diferentes instituciones. Después, sobre ese, el segundo paso será que se dice un kick-off, una reunión de mediodía con todo lo que han expresado su interés, y de ahí hablar de los más detalles del programa. Eso podría ser, me imagino, podría ser los dos primeros pasos. Otro problema que tenemos en nuestras comunidades, ingeniero, es el tema de la contaminación de las aguas. Este tema ¿y por qué razón? Porque el principal problema de nuestras comunidades es compartir nuestros espacios con el tema de la explotación minera, que hace una mezcla con las fuentes naturales y hace contaminaciones. Entonces, ¿cómo medir la calidad del agua en nuestros hogares? ¿Cómo medir la calidad de agua en nuestras barriadas, en nuestras zonas cercanas, a fin de poder controlar si realmente el servicio que estoy, digamos, recibiendo, el agua que estoy tomando, está dentro de los parámetros de consumo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay algún implemento moderno de sensor, algún que se pueda plantear? En Perú hemos hecho un experimento, hemos puesto en el río, cerca de la mina, una estación que mide la calidad de agua, y cuando la calidad de agua cambie, informe a las autoridades. Y funciona a energía solar, nadie tiene que estar. En realidad no hemos puesto uno de esos sistemas, hemos puesto dos de esos sistemas. Uno que está bien visible, que todo el mundo puede ver, y el otro que está escondido. Y nos hemos dado cuenta que el sistema que estaba bien visible
se ha perdido. Parece que gente que trabaja por la mina la han robado. Pero ellos no han sabido que tenemos otro sistema más invisible que sigue captando los datos. Y nuestra idea fue de controlar la calidad de agua más cerca a la mina. Cuando se empieza a medir en la costa, esa agua del río ya ha estado varios días contaminada. Si está más cerca de la mina y sabe que ahorita se ha cambiado la calidad de agua, las autoridades pueden ir a la mina y pueden decir y pueden inspeccionar qué está haciendo la mina y puede parar, ¿no? Entonces, esa fue nuestra idea de hacer. Y el otro asunto que me menciona que el agua muchas veces empieza a faltar. Si los niños saben y conocen más del clima, en su casa van a cuidar también el agua. Van a cuidar el agua, duchándose, lavando sus manos, diciendo a sus padres, oye, hay que cuidar el agua, como el agua empieza a faltar. Entonces los niños ya pueden, cuando tienen ese conocimiento, ya pueden empezar también de contribuir a mejor cuidar el agua. En Perú he estado en un programa donde captamos el agua de la lluvia y le captamos en pequeños embalses. Y en la época de sequía se saca el agua de estos embalses. Y hemos hecho muchos embalses pequeños, como cientos en Ancash, y hay mucha agua de la lluvia que antes entra en el río y se pierde por la costa, entra en los embalses, y estos embalses, entonces, ahí se puede guardar agua. Todo estos aspectos del clima, hay ideas, hay soluciones, y es interesante de saber qué posibilidades hay. Y todo eso, en mi opinión, empieza con el conocimiento sobre el clima, y nosotros los adultos tenemos otra forma de aprender, pero será conveniente que la futura generación ya tiene bastante de este conocimiento. Pues el cambio climático más afectará a las siguientes generaciones, ¿no? Y en torno al cambio climático, uno de los temas que están en camino es la temperatura, fuertes olas de calor. Entonces ya no se habla el calentamiento global, sino ya estamos hablando de ebullición. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando ya de una temperatura mucho mayor de la que normalmente actúa en los últimos tiempos. Entonces, ese tema de control de temperatura es un tema que deberíamos analizarlo y poner a la orden todo este tipo de estos sensores, de estos equipamientos que son necesarios y urgentes. Correcto. En Perú se han hecho experimentos en los nevados, en las glaciales. Las glaciales se están perdiendo. El sol cae sobre los glaciales, se calienta nieve y se transforma en agua. Y en Perú se han hecho experimentos de tapar los glaciales con un tipo de hojas, no sé muy bien de qué material, pero han puesto miles y miles de metros cuadrados, han tapado los glaciales y ahí se ha perdido, los glaciales ya no han perdido mucha agua. Entonces también es interesante para tener conocimiento de esta solución. Pero el calentamiento global, claro, es un problema inmenso. Y cuando los niños ya en su sesión meteorológica ven que sobre el tiempo cada año va a ser más calor, ellos mismos ahí están midiendo y se están dando cuenta y estarán pensando que podríamos nosotros ayudar para que no se caliente más la tierra. Todo eso, en mi opinión, empieza con la educación, con el conocimiento, y este largo tiempo, más interesante, en mi opinión, es
de educar a los niños sobre ese tipo de aspectos. Correcto. Y usted está indicando también que el mejor lugar para educar a los niños son las escuelas mismas, allí donde están con el maestro, es el mejor lugar. Es el mejor lugar y más escuela primaria, como ahí vive cerca, entonces la temperatura que se está midiendo también es válido por su casa, como ellos vienen caminando. Y en esta escuela, entonces ahí tiene que entrar el Ministerio de Educación y debe haber un programa relacionado al cambio climático. Yo sé que en Perú, en el 5 grado, a los niños de las escuelas primarias, en los 5 grados, ya le están enseñando qué cosa es una estación meteorológica. Pero todo en papel y todo en teoría. Pero ya es parte de su programa educativo que se está hablando de una estación meteorológica. Entonces será bien conveniente para que ellos en sus mismas manos tienen una estación meteorológica. Ahí entenderán mucho mejor la importancia también de medir los parámetros, ¿no? Allí, por ejemplo, ¿cuántos componentes básicos en una estación de lo que usted está indicando? ¿Cuáles serían esos elementos básicos para contar con una estación meteorológica a nivel? Bueno, los sensores que tiene estas estaciones es sensores de la lluvia, de la humedad, de la temperatura, de la presión atmosférica y de viento. Pero si pongamos en las escuelas primarias las estaciones meteorológicas, no lo vamos a poner en el techo de la escuela, lo vamos a poner en su campo, donde también juegan los niños. Entonces ahí nos sirve mucho de medir el viento. Como el viento ya hay que medir en el techo, y ese ya será, no es tan conveniente que los niños ya no pueden ver en la estación meteorológica. Entonces, el viento no hemos incluido. En cuanto a presupuesto, el costo de este equipo básico, ¿cuánto más o menos usted considera el que podría representar? El Personal Weather Station costará unos $300. Y después tiene que ser conectado al Internet de la escuela, para que los datos también lleguen al Internet y lleguen a los sistemas internacionales. Y no tiene mucho mantenimiento. A veces de repente limpiar un poco el pequeño panel solar y por eso ya no. Y como está en el campo de la escuela, los niños también, me imagino, se sienten como propietarios de esta estación. Entonces ahí el robo, si lo pongamos afuera de la escuela en el campo, de repente ahí se pierde la estación, alguien se lo lleva. Pero si está en la escuela, me imagino que los niños también ayudarán de cuidar que no pase nada con su estación. $300 y será más conveniente de comprar o de producir la estación en el mismo Ecuador. Y no, Ya, correcto. ¿Y qué área tiene? ¿Qué área? ¿En qué área se desarrolla la estación? ¿Qué área necesitamos para instalar la estación? La estación es pequeña, entonces ni siquiera 1 metro por 1 metro en un palo y está a 1 metro de altura de la tierra. Entonces es pequeño nada más y no necesita ninguna protección, es robusto. Cuando los niños juegan al fútbol y la pelota cae sobre la estación tiene que aguantar. Debe ser robusto. Fuerte de la estación. Y esa estación que hemos utilizado en Perú era bien fuerte y podría no se manipular. Y la estación también tiene su GPS, su sistema de ubicación. Hemos pensado también de hacer juntar plata por el sistema que se llama el Kickstarter.
¿Conoce el Kickstarter? No, no. En el Kickstarter podríamos vender estas sesiones al público, pero vendemos a la sesión de escuela tal y tal al señor tal y tal. Y esta sesión va a tener su nombre. Entonces, los datos van a estar relacionados con el señor que ha pagado esta sesión. Y nos imaginamos que habrá mucha gente que quiere ayudar a este programa de su bolsillo y hacer una donación de una sesión meteorológica a una escuela primaria. Entonces, ahí también esa gente que dan su plata también están ayudando a desarrollar conocimientos sobre el clima. Y hay mucha gente que quiere hacer algo, entonces en esta forma, gente que tiene un poco de plata, y ese sistema se llama el sistema de Kickstarter. Ahí se hace un programa y la gente puede inscribirse y mandar su plata y después informar dónde su sesión va a estar. Y hasta me imaginaba si yo hubiera donado para una escuela, una sesión, de repente en el futuro yo o mis niños quieren ir a esa escuela para ver la misma sesión, que la sesión que lleve mi nombre que yo he pagado. Entonces podría ser también interesante. Bueno, es muy interesante esa forma de poder llegar y poder incentivar, ¿no? De promover. Ingeniero, está muy excelente su explicación. De pronto, dentro de la línea de la gente que se está conectando, podría haber alguna información, o sea, alguien que esté interesado en realmente poder hacer esta instalación, acudir a algún lugar específico para hacer este trámite. Yo creo que sí lo podemos lograr, ¿no es cierto? Para hacer nosotros esos enlaces y poder tramitar con lo que usted está manifestando realmente. Esos padrinos se llamarían los padrinos de la estación meteorológica, los que podrían financiar estos $300 que podría costar una estación base típica, educativa también. Entonces, ganamos por todos lados. Y también la misma cosa por el Raspberry Shake. Entonces, para captar datos de sismos y de temblores, ¿no? Allí mismo podría funcionar el tema sísmico igual, los sensores. Sí, 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 sí. Y entonces hay en una escuela en Quito ya tienes una sesión así, entonces será interesante para captar su experiencia con esta sesión. Esa escuela en Quito, ¿cómo se llama la escuela en Quito? ¿Te recuerda? Está en la presentación, ingeniero. Allí, perfecto. Y yo le veo muy interesante, doctor. Me gustaría, doctor Leandro, ahí apoyar un poco esta cuestión muy interesante realmente, porque la gente no se atreve a hacer algo por inmediatamente pensando en los costos, que eso es lo que lo detiene, ¿no? Mire, con Henk, hace ya algunos años conversamos sobre el tema. Incluso manejamos la idea de implementar educismo. No sé si te acuerdas, Henk. Educismo. Esa idea yo la planteé en el año 2018, me parece, a la UGEL de Yungay, a la Unidad de Gestión Educativa de la provincia de Yungay, que fue una de las afectadas por el terremoto de 1970 que desapareció ese pueblo. Entonces, hubo mucho entusiasmo, firmamos un convenio con Ceresis para justamente hacer ese proyecto y para tratar pues de ver el presupuesto y todo, ¿no? Entonces, esto es lo que le cuento como experiencia, ¿no? Entonces, la idea era instalar estaciones sísmicas de las que ha mencionado Henk. Una vez que teníamos todo eso, teníamos que acercarnos a él para que nos dé el apoyo, para que nos lleve a la parte de conocimiento de las estaciones, comprarlas, etc. Entonces, en principio, en la zona de Huaraz, de Ancash, existe pues unas empresas muy grandes, mineras. Una de ellas es Antamina, ¿no? Tienen mucho dinero, realmente. Es la misma región, por el impuesto que pagan, el canon minero que pagan a la región, hay mucho dinero.
¿no? Entonces, incluso según nos enteramos, no gastan ese dinero porque no tienen en qué gastarlo, no hay proyectos, qué sé yo, incapacidad de gasto, y a veces eso se devuelve al Estado. Entonces nosotros hicimos un presupuesto y mandamos algunas comunicaciones a Antamina para que pueda contribuir con un fondo y comprar estaciones, ¿no? Nunca recibimos una respuesta, nunca, a pesar que incluso utilizamos algunas personas que podían utilizar sus buenos oficios, ¿no? Entonces yo me aproximé también al Ministerio de Educación, como lo ha mencionado Henk, para mencionarle sobre esta idea, sobre este proyecto, ¿no? Recibí una comunicación de una persona del Ministerio de Educación pidiéndome una reunión virtual porque estábamos todavía con pandemia y nos reunimos. Y era una persona realmente, es difícil conversar con un burócrata, ¿no? Que más ve problemas de reglamentos y cosas que en realidad el fondo de lo que queríamos hacer. Bueno, lo que pasó fue que el Ministerio de Educación envió el proyecto al Instituto Geofísico del Perú y a otras instituciones, ¿no? Como quien dice, bueno, ustedes encárguense de esto. Recibí un mensaje del Instituto Geofísico que me decía de qué se trata esto. Yo les expliqué, bueno, y ellos qué podían hacerlo, el Instituto Geofísico. Bueno, entonces yo sugerí, ¿no? Movernos con las empresas privadas y así como Gen ha mencionado de estos padrinos, también era una posibilidad interesante para conseguir las estaciones. Lamentablemente la pandemia nos afectó, pero esa fue la realidad del Perú, ¿no? Lo que pasó con Perú. Es decir, si en estos momentos las autoridades, de alguna forma, como yo siempre he dicho, ¿no? Hablar con un analfabeto científico es muy difícil y muchas veces las autoridades son analfabetos científicos, ¿no? Entonces, en cambio, si uno habla con alguien que de alguna forma tiene una cultura acorde con la ciencia, apoya enormemente porque sabe muy bien que con eso estamos trabajando para poder prevenir futuros problemas en nuestra sociedad. Y qué mejor con los niños, ¿no? Entonces, esa fue la experiencia que nosotros tuvimos en Perú y ha quedado en el tapete. No significa que eso lo hemos dejado de lado, ¿no? Pienso que hay que seguir en eso. Tal vez ahora yo voy a ir a Lima en este mes y pienso retomar ese tema para poder ver estas estaciones que podrían instalarse. Por lo menos consideramos 5 colegios de la zona esa. Y se agregaría también estas estaciones meteorológicas, que el nombre que le ha dado Gen sería Educlima, ¿no? Ese me parece un nombre excelente. Lo que sí no sabía mucho esto de los padrinos que ha mencionado Gen, que me parece una idea muy buena, una excelente idea. Y hay mucha gente que en estos momentos, pues, en Perú, en Ancash, en diferentes partes probablemente en Ecuador igual, $200 o $300, pues no es ningún problema. Incluso en Perú hay un zoológico que es el Parque de las Leyendas, donde cada animal tiene ahí, dice, este animal es apadrinado por tal persona. ¿Qué significa? Que ese animal, la persona que lo ha apadrinado le da alimento para que lo sostengan, ¿no? Eso ocurre en Perú, eso se ha visto ya en esas cosas. Y obviamente, qué mejor que hacer este tipo de elementos educativos, ¿no? Por lo pronto yo sugiero, yo pienso, yo justamente este evento, y he retomado este contacto con Gen que hace tiempo lo tomamos, incluso tenemos un memorando de intención firmado con su empresa. Es el momento de poder retomar esas ideas y llevarlas a cabo, ¿no? Y qué bien que incluso no sería solamente Perú, sino también sería Ecuador. ¿No es cierto? Porque, y justamente el Centro Regional de Sismología, como nosotros, obviamente estamos en sismos, pero eso no significa que no podamos trabajar también en la parte del clima, que es fundamental, ¿no? Bueno, eso quería mencionarles para contarles un poco de la historia y para abrir un poco las puertas, ¿no? Para ver que sería un tema muy interesante trabajar en el futuro. Yo creo que sí, podríamos pensar en preparar un pequeño proyecto, un mini proyecto de instalación de estas estaciones meteorológicas con fines educativos para ser instalados en los establecimientos primarios, digamos, de la provincia del Oro. Entonces requerimos de los donantes y acudir y hacer la instalación respectiva y así hacer un
trabajo piloto para que la gente vaya asumiendo el mismo trabajo en otras comunidades. Yo pienso que es una labor que nos comprometemos a hacer acá, porque el otro día en un programa similar con el INAMI, los técnicos del INAMI, que son los acá en el Ecuador, en el Perú también con el CENAMI, que son también las dos instituciones de control, digamos, meteorológico, se determina la necesidad de instrumentalizar nuestras comunidades, porque nadie toma el control del tiempo, todo ocurre de un día para otro, no hay nadie está, digamos, tomando en consideración que hay que hacer un estudio. Entonces, esto que estamos haciendo en esta tarde de motivación, de conocimiento de la importancia y de la necesidad de llevar un control periódico de toda esta temática del clima y de los sismos, yo creo que puede dar buenos resultados. Aquí lo único que tenemos ya, la implementación, el ingeniero Gen nos está en este momento ya explicando las características de los productos, cuánto cuesta, el mecanismo, cómo lograrlo. Yo pienso que el resto ya lo ponemos nosotros para poder hacer realidad esta situación, que la vamos a poner en práctica muy pronto y que ojalá pues podamos también bautizarla con un nombre específico de un donante que lo vamos a realizar. Yo creo que voy a ser el primer padrino por acá de la estación meteorológica, acá en la provincia del Oro, y entonces de esa manera damos el buen ejemplo para que la comunidad replique y haga lo mismo. Y también pienso que instalar los otros sensores también son necesarios para el tema de sismología. Es interesante. El edusismo, así sería, igual a la par. Bien, yo Ingeniero, me gustaría... Sí, doctor, siga nomás. el proyecto que plantea Henk es un proyecto que tiene dos cosas, yo diría, el forma y el fondo. La forma es el hecho de que esas estaciones nos permiten medir una serie de parámetros importantes. No solamente esas estaciones meteorológicas que él ha mencionado, que son muy importantes, sino también esas estaciones que miden la calidad del agua, que es fundamental. Pero el fondo es la parte de formar un conocimiento, una conciencia, ¿no? Que nos permita cambiar un poco nuestra mentalidad frente al planeta, frente a nuestro medio ambiente. Eso es básico. Y eso precisamente es lo más importante en el aspecto de que nosotros tenemos que ver que la prevención o las cosas no van a funcionar si realmente no tenemos ese tipo de educación, ¿no? Que nos va a permitir responder adecuadamente a ese medio ambiente y evitar los desastres que han ocurrido en el pasado, con los sismos o con los climas mismos, ¿no? En Lima, en Perú, el fenómeno del Niño no es la primera vez que va a venir, ha venido muchas décadas y siempre nos da el mismo problema. Y probablemente los muchachos y los niños no tengan la menor idea de lo que es incluso el clima, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son importantes en lo que plantea Henk, ¿no? Y eso podría trabajarse. Ingeniero Gen, ¿algún mensaje final? Bueno, sí, hay más asuntos a aclarar. Siempre me puede contactar y siempre puede ayudar en buscar soluciones. También pienso estar en Perú fines del año y de repente también podría pasar por Ecuador. Vamos a ver. Yeah. Pero entonces, en general, hay una cosa que en mi experiencia, plata no es problema. Plata hay de sobra. Lo que es el problema, hay que tener un muy buen propuesto. Si hay un buen propuesto, plata hay de sobra. Mucho inversionista tiene plata, ni sabe en qué invertir, como los planes que están recibiendo son malos, son incorrectos, son más o menos. Pero hacer un buen plan, y hacer un buen plan no es tan fácil, es trabajo, y hay que pensar en muchas cosas, pero teniendo un buen plan, la plata no es problema. Muy bien, parece que es Doctor, siga nomás. Sí, yo recuerdo, y hace años, había un link a una página web donde podíamos ver en línea
las estaciones del mundo que has mostrado. Incluso podíamos ver los indicadores que cada una de ellas lanzaba, ¿no? No sé si podrías proporcionarnos ese link. Sí, Pa- sí, eso le voy a mandar por WhatsApp, el link. Eso sí. Perfecto, muchas gracias. Eso sería todo. Muy bien, gracias por tu Bien, presencia qué realmente. bueno. Antes de concluir este programa, yo quiero darles gracias al ingeniero Gen Smen. Gracias por compartir parte de su tiempo, de su experiencia. Conozco de esas bondades suyas en cuanto a impulsar estos trabajos educativos para fomentar una sociedad realmente que le interese la problemática del mundo. Nosotros estamos próximos a un fenómeno del niño, y en un programa anterior ya se dijo que no es un fenómeno del niño cualquiera, porque viene de la mano con un cambio climático muy fuerte que hace que este niño sea totalmente diferente, y eso realmente debería preocupar a las autoridades, y no solamente a las autoridades, también a la comunidad en general. ¿De qué es lo mejor? Prepararnos, educarnos, formarnos y tener buen conocimiento de el peligro para poder enfrentarlo, o la palabra lidiar con estos fenómenos y poder convivir con ellos por mucho tiempo. Yo quiero darles las gracias también al doctor Leandro Rodríguez, como usted muy gentil, por acompañarnos en este programa y permitirnos que cada viernes podamos nosotros entrar a cada uno de nuestros hogares con algo de importancia, con algo de educativo, para que la ciudadanía y la ciudad entienda que los medios informáticos también son para el bien. Vamos a utilizarlo por mucho tiempo más, si Dios lo permite. El próximo viernes tendremos un nuevo programa. Desde ya los invitamos a seguir en nuestra programación. Saludos allá en los Países Bajos, al ingeniero Gen Smen, en los Estados Unidos, al doctor Leandro Rodríguez, y nosotros acá desde Ecuador, un país muy cariñoso que desde ya estará pendiente de vuestra visita. Lo tendremos, si Dios lo permite, ya en este mes al doctor Leandro, que nos visitará acá al Ecuador, a la provincia del Oro, y a fin de año, pues el ingeniero Gen, que nos ha confirmado su probable venida acá al Ecuador, y ojalá que podamos coordinar esa visita. Será para nosotros y para todos que tengan un feliz fin de semana. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, Henk.